Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Desde su hermana iglesia Adventista Mid-City, acá en Los Ángeles, llegan estas lecciones para cada uno de ustedes. Hoy es lunes 7 de febrero y la lección se titula Imposible de renovar. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, alabado sea, Señor, su sagrado nombre. Gracias, Señor, por este privilegio de tener la palabra de Dios, de tener la luz que ilumine nuestras tinieblas y enseñarnos a nuestro Señor Jesucristo, a enseñarnos cómo podemos vivir la vida eterna. Gracias, Señor, porque no estamos a oscuras. Gracias. Suplicamos, Señor, que nos hable. Suplicamos sabiduría para el estudio del día de hoy. Por pedirlo todo sin merecer nada, pero en aquel que todo lo merece, lo suplicamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Imposible de renovar. Cuando dice imposible de renovar es que ya no hay. Ya no hay forma, ya no hay manera. Porque se ha hecho todo, hasta lo imposible. Pero no se ha podido. No porque Dios no haya querido. No porque no hayan habido medios que se usaron, sino porque la persona los rechazó. Imposible de renovar. Por eso nos dice allí en Hebreos, capítulo 6, del 4 al 6. A ver, ¿qué nos enseña? Porque allí nos dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Detengámonos allí. Quiere decir entonces, nos preguntamos, que aquel que cayó una vez ya no va a ser perdonado. No está hablando de eso. Está hablando de aquella persona que ha estado
en los caminos de Cristo. Puede haber caído una, dos, varias veces, pero todavía escucha la voz del Espíritu Santo y medio obedece. Todavía tiene la posibilidad de volver. Tiene la posibilidad, no es que ha vuelto. Pero la persona que es imposible de renovar es aquella que el Espíritu Santo le llama y le llama y le llama, y la persona cada vez dice no, no, se va endureciendo y su mente ya no deja escuchar el llamado que el Espíritu Santo le hace. El único que puede hacer que venga a Cristo para ser perdonado es el Espíritu Santo. Y si yo lo estoy rechaza y rechaza, no sé cuántas veces, ¿quién llega a tomar control permanente en esa mente? Es el enemigo. ¿Y qué es lo que busca el enemigo? Un agente humano controlado por él para hacer maldad. Aunque el Señor Jesucristo murió por esa persona y por todos, Él respeta el libre albedrío de cada uno. Por eso nos está advirtiendo a aquellos que una vez fuimos iluminados, o sea que experimentamos la conversión. En el día de ayer estudiamos de eso. A aquellos que gustamos en una ocasión acerca de ese don celestial, que fuimos partícipes del Espíritu Santo, que llegamos a ser templo y morada del Espíritu Santo, y el Señor nos dio dones. Además de eso, dice, gustaron de la buena palabra, o sea, que experimentaron la buena palabra del Evangelio, de esa verdad. Pudieron hasta andarla enseñando. Pero poco a poco se fueron alejando y el espíritu del enemigo entró en esa casa. ¿Se recuerdan? Hay una parábola que se limpió la casa, pero esa casa se quedó vacía. Dijo entonces el mal espíritu, bueno, no hallo a dónde, voy a volver a mi casa. Y ya no vuelve solo, sino vuelve con 7 espíritus peores que él. ¿Por qué? Porque la casa la dejé vacía, no la llené con Cristo. Además de eso, sigue diciendo que es imposible que aquellos que recibieron los poderes del mundo venidero, o sea, aquellos que vivieron con esa esperanza, que tuvieron la claridad de saber
que cuando el Señor Jesucristo venga, hay una vida nueva. Por un tiempo la albergaron en su corazón, pero volvieron la espalda a Cristo. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 24 nos dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí. Fíjese que Él nos está obligando y le está diciendo: vení, ven. No, si alguien quiere venir en pos de mí, es voluntario. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarme a mí mismo? Es depositar mi yo, mi ego, a Cristo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. A eso nos está llamando el Señor. Pero luego nos dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nos está invitando a morir al pecado, a que la naturaleza carnal esté sujeta a Cristo. Y eso solamente se podrá entregando mi vida a Cristo. Como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, así como el ladrón de la cruz estaba al lado de Jesús, entregando su vida, entregando su voluntad a Él, así nosotros también debemos de venir trayendo nuestra cruz al Calvario. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué llevó a crucificar al Calvario? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. A eso me está invitando el Señor, para poder ser heredero del reino eterno, de la cual hemos aprendido en la palabra de Dios, de las promesas que hay en la palabra de Dios para el vencedor. En otras palabras, Dios quiere que tú y yo seamos vencedores. Pero para ello debemos morir a la vieja naturaleza. Entregar mente, cuerpo, espíritu, alma, todo a Cristo. Que sea el Señor Jesús el que viva en mí. Por eso es que el Señor me dice: dame, hijo mío, tu mente, y miren tus ojos por mis caminos. A eso debemos de vivir.
No a medias, hermanos, porque así es como estamos ahorita, viviendo a medias, alimentando la carne y alimentando el espíritu a la vez. Pero no podemos estar sirviendo a dos señores a la vez, porque amaremos a uno y rechazaremos al otro. ¿Qué más nos sigue diciendo? En Gálatas 5:24 nos dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Tú eres de Cristo? ¿Lo dudas todavía? Porque los que son de Cristo, dice, han crucificado, han muerto a la carne, porque los deseos de la carne son, hay un listado tremendo de lo que hace un cuerpo, una persona que vive para el mundo, que vive en la carne. Pero los que son de Cristo viven en el Espíritu. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Es vivir con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todo ello refleja el carácter de nuestro Señor Jesús. Y a eso nos llama Él, a cada uno de nosotros. Y nos dice allí también en Gálatas 6:14 nos dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Mirando a Cristo, enamorándome de Cristo, es como mantendré la naturaleza carnal sujeta a Cristo. Así que, hermanos, ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. Nos está diciendo, si no hay una entrega total, estás perdido. ¿Por qué? Un medio cristiano no entrará al reino de los cielos. Un medio salvo no entrará al reino de los cielos. Un cristiano tibio no entrará al reino de los cielos. A tiempo el Señor nos está haciendo el llamado. Volveos a mí, mío eres tú, yo te redimí. Así es de que, hermanos, examinémonos a nosotros mismos si realmente estamos caminando con Cristo en nuestra vida. ¿Hay tiempo? Sí, hay tiempo, pero ese tiempo es hoy. Si hoy escucháis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Así de que veamos ahora lo que nos va diciendo la lección, que ya la hemos resumido en lo que se ha hablado. El texto original en griego enfatiza la palabra imposible. Es imposible que Dios restaure a los que recayeron, porque están crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Mire lo que nos dice allí en el libro
de Gálatas, porque ahí está en el verso Gálatas 6:6. Gálatas capítulo 6, del 4 al 6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Seamos obedientes. Practiquemos lo que la palabra de Dios nos va enseñando. Más adelante dice, Pablo quiere enfatizar que no hay otro camino de salvación, excepto a través de Cristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros queremos buscar o hemos creado otro camino que no es Cristo, estamos engañados. Solo la justicia de Cristo es aceptable por el Padre. Mis justicias son como trapo de inmundicia. Son podredumbre, porque están llenas de el yo en sus diferentes formas. Por eso sigue diciendo ahí, la salvación por cualquier otro medio es tan imposible como lo es que Dios mienta. O agradar o decir que agrado a Dios, pero no tengo fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Luego sigue diciendo la lección, crucificar nuevamente al Hijo de Dios es una expresión figurativa que busca enseñarnos, describirnos algo que sucede en la relación personal entre el creyente y Jesús, entre Jesús y el creyente. Cuando los dirigentes religiosos crucificaron a Jesús, lo hicieron porque Jesús representaba una amenaza para su supremacía y autonomía. Ya los líderes, los religiosos en tiempo de Jesús, porque el Señor Jesús vino a enseñarnos la verdadera forma de adorar a Dios. Pero los líderes religiosos en ese entonces habían creado en ellos y enseñado al pueblo otras maneras que en vez de ser para agradar a Dios, servía para renegar de Dios. Y los líderes vivían siendo objeto de hasta de adoración a ellos, porque cuando pasaban afuera con sus trajes elegantes, recibían de parte de del pueblo veneración. Ellos se sentían, el yo se sentía halagado. Pero vino el Señor Jesús a mostrar otra forma para adorar a Dios. Ellos se sintieron amenazados. ¿Y qué dijeron? Hay que matarlo. Por lo tanto, dice, esperaban eliminar a Jesús como persona y destruir a un enemigo poderoso y peligroso. De igual modo, el Evangelio desafía la soberanía y la autodeterminación de la persona en el nivel más básico. El Evangelio desafía la soberanía que hay en mí, o sea,
desafía al yo. El Evangelio dice, esta es la manera de adorar. El yo dice, no, yo adoro como yo quiero. Es de esta y de esta manera. Pero el Evangelio dice, la única manera es que vengas a Jesús, te entregues a Jesús y vivas con Jesús. Pero el yo se revela. Así sigue diciendo, la esencia de la vida cristiana es tomar la cruz y negarse a sí mismo. Eso lo leímos en Mateo 16, 24. Esto significa crucificar al mundo, como dice Gálatas 6, 14. O sea, al viejo hombre, como dice Romanos 6, 6. Y la carne con sus pasiones y deseos, como dice Gálatas 5, 24. Eso es vivir la vida cristiana en victoria, en Cristo. Y a eso nos está invitando Dios. El tiempo se está terminando y muchos no hemos alcanzado, no hemos llegado, no hemos dejado la naturaleza carnal. Y la naturaleza carnal está contaminada por el pecado. Y cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, dice que con el resplandor de su venida destruirá al pecado. Y si el pecado está en mí, me va a destruir conjuntamente con el pecado. Por eso es que Él a tiempo, antes de que Él regrese, me está diciendo, arrepentíos, convertíos a mí, hijos rebeldes. Sigue diciendo, el propósito de la vida cristiana es que suframos una especie de muerte. O sea, cuando dice el propósito de la vida cristiana es que muramos al mundo, que ya no viva el mundo en mí, sino que quien viva en mí sea el Señor Jesús. A menos que experimentemos esta muerte al yo, no podremos recibir la nueva vida que Dios quiere darnos. Subraye eso, léalo otra vez, que dice, a menos que experimentemos en carne propia esto. O sea, que lo pongamos en práctica en nosotros. No basta tener un conocimiento, hay que practicarlo. A menos que experimentemos esta muerte al yo, no podremos recibir la vida nueva que Dios quiere darnos. Por eso, muchos en aquel día dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. ¿Y qué dirá el Señor? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Nunca os conocí. Yo creo que a usted no le va a gustar escuchar esas palabras. Ser rechazado en aquel día y ahorita usted creyéndose salvo,
pero viviendo, alimentando al yo, la carne. Aquí nos dice, a menos que experimentemos esta muerte al yo, no podremos recibir la vida, la nueva vida que Dios quiere darnos. La lucha entre Jesús y el yo es una lucha a muerte. Es una batalla. Allí en Romanos, capítulo 8, 7 y 8, allí encontramos. Léalo. Luego en Gálatas 5:17 nos dice acerca de eso que habla aquí. La lucha entre Jesús y el yo es una lucha a muerte. Es una batalla difícil que no se gana de una sola vez. Es morir al yo todos los días. Que viva Cristo en mí todos los días. El día de hoy, Cristo debe de vivir en mí. El día de hoy, Cristo debe de vivir en mí. Un día a la vez. Luego nos sigue diciendo este pasaje, cuando nos dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados. Este pasaje no se refiere a la persona que a veces fracasa en la batalla contra el viejo hombre y la carne. Este pecado se refiere a la persona que después de haber experimentado la salvación genuina y lo que ésta implica, decide que Jesús es una amenaza para el tipo de vida que quiere tener y procede a terminar su relación con Él. Él quiere vivir, vamos a poner ejemplos. Él le gusta y tiene amigos fiesteros y él quiere andar allí, pero dice no. La palabra de Dios me dice que esos lugares no son buenos. Pero ahí está el enemigo incitándolo y llega un momento en que dice, yo desecho todo de Cristo y tiro esto y me voy a gozar la vida. Y empieza a vivir la vida según él. Y allí rechazó todo lo que él vivió para vivir perdidamente. El enemigo lo agarra y ya no es él solo el que está allí. Ya no es solamente un espíritu malo. Tiene muchos ahora. Le va a ser imposible salir de allí. Muchos dicen, no, yo cuando quiera dejo esto. Imposible. El único que lo puede rescatar es Cristo. Pero le cierra la puerta a la voz del Espíritu Santo. Imposible. Así es que, mientras la persona no elija alejarse completamente de Cristo, todavía existe la esperanza de la salvación. Porque en esa vida de desobediencia, si levanta la vista al cielo y pide auxilio, llegará el auxilio. Todavía hay esperanza. Pero aquel que cierra totalmente su corazón, es imposible. Así es que, mis queridos hermanos, el Señor nos está hablando muy claro, porque cuando Él venga no quiere que yo me pierda, sino que proceda hoy al arrepentimiento. Mire lo que nos dice para el día de hoy el espíritu de profecía.
El corazón orgulloso lucha para ganar la salvación, pero tanto nuestro derecho al cielo como nuestra idoneidad para él se hallan en la justicia de Cristo. El Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Ella tiene acceso sin reserva a aquel en quien mora toda la plenitud, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está en Isaías 57:15. Y todo esto está también en El deseado de todas las gentes, página 267. Las escenas de la traición, el rechazo y la crucifixión de Cristo han sido reproducidas y lo volverán a hacer en una escala inmensa. Algunos se llenarán de las características de Satanás. Los engaños del archienemigo de Dios y del hombre tendrán gran poder. Los que hayan dado sus afectos a cualquier líder que no sea Cristo se hallarán dominados en cuerpo, alma y espíritu por una infatuación tan fascinadora que bajo su poder las almas se apartan para no escuchar la verdad y creer una mentira. Quedan entrampados y cautivos y mediante cada una de sus acciones claman: soltadnos a Barrabás y crucificad a Cristo. En las iglesias que se han apartado de la verdad y la justicia, se revela lo que la naturaleza humana será y hará cuando el amor de Dios no es un principio que vive en el alma. No necesitamos sorprendernos de nada que ocurra ahora. No necesitamos maravillarnos de ningún suceso de horror. Los que pisotean bajo sus malvados pies la ley de Dios tienen el mismo espíritu que poseyeron los hombres que insultaron y traicionaron a Jesús. Eso está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 475. El cielo nos habrá costado bastante, pero bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio de sufrimiento. Debemos negarnos a nosotros mismos todo el camino, morir diariamente, dejar que solo se vea a Jesús, recordar de continuo su gloria. Vi que los que han aceptado la verdad últimamente tendrán que saber lo que es sufrir por amor de Cristo, que tendrían que soportar pruebas duras y amargas a fin de ser purificados y preparados mediante el sufrimiento para recibir el sello del Dios vivo. Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo para no atemorizarnos frente a las pruebas. Dijo el ángel: negaos a vosotros mismos. Debéis avanzar con rapidez. Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos meses. Eso está en Primeros Escritos, página 66. Así que, mis queridos hermanos, ese es el consejo del Espíritu de Profecía para la lección del día de hoy. Así que, mis queridos hermanos, ¿qué significa, como dice allí al final de la lección, está la pregunta: ¿qué significa morir al yo?
tomar la cruz? Bueno, ya lo estudiamos. ¿Qué es lo que te resulta más difícil de entregar al dominio de Cristo? Solo tú lo sabes. Entrégaselo a Dios. Que el Señor te bendiga y que pases un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.